Bueno, vamos a empezar con el problema 1 del práctico de movimiento armónico simple. Una partícula de masa m inicialmente en reposo en x igual a 30 centímetros oscila horizontalmente alrededor de su posición de equilibrio x igual a 0 con un periodo de 2 segundos. Determinar la amplitud, la frecuencia y la frecuencia angular. Entonces, el problema lo que me está diciendo es que un cuerpo que está unido a un resorte se aleja 30 centímetros de la posición de equilibrio. La posición de equilibrio corresponde a la posición del cuerpo cuando el resorte no está deformado. Entonces, deformamos el resorte 30 centímetros y ahí liberamos el cuerpo. Esos 30 centímetros van a representar la amplitud de la oscilación, porque en la amplitud la velocidad del cuerpo siempre es cero. Y como nosotros lo estamos liberando en ese lugar, ahí parte con velocidad cero. Entonces, la amplitud no la tenemos que calcular, sino que tenemos que interpretar la información que nos daba el problema. En este caso, la amplitud de la oscilación va a ser 30 centímetros. Una vez que nosotros liberemos el cuerpo, si no hay rozamiento, vamos a observar que este cuerpo oscila entre 30 y menos 30 centímetros alrededor de su posición de equilibrio. Por otro lado, el problema me dice que el período del movimiento es de 2 segundos. Eso significa que el cuerpo demora 2 segundos en realizar una oscilación completa. ¿Qué sería una oscilación completa? Si parte de la amplitud, la oscilación completa sería que el cuerpo va hasta menos A y retorna hacia el punto de partida. Entonces, el cuerpo demora 2 segundos en hacer la oscilación completa y por eso ese es el valor del período. El problema nos pide la frecuencia y nosotros sabemos que la frecuencia se puede calcular como la inversa del período. Entonces la frecuencia sería 1 dividido en el período, que es de 2 segundos. Y eso nos da 0,5, 1 sobre segundo, o este 1 sabemos que lo podemos interpretar como un ciclo. Entonces la frecuencia sería 0,5 ciclos por segundo o 0,5 Hz. Y después el problema también nos pide la frecuencia angular o la pulsación del movimiento. La frecuencia angular era una constante característica del sistema masa-resorte y la podíamos calcular como el producto de 2pi por la frecuencia, o bien 2pi sobre el periodo. Entonces, en este caso hacemos 2pi dividido en los 2 segundos, reemplazamos el valor numérico de pi. No, acá no lo reemplazamos, cancelamos el 2 con el 2 y nos queda que omega es pi segundos a la menos 1. Lo podemos expresar de esta forma o si queremos podemos reemplazar el valor numérico aproximado de pi y podemos decir que omega es 3,14 segundos a la menos 1. Bien, en el punto B el problema me dice escriba las expresiones de la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula en función del tiempo y grafique. Bueno, para una partícula que hace un movimiento armónico simple y que en t igual a 0 está pasando por la amplitud, habíamos visto que la ecuación que nos daba la posición en función del tiempo era una ecuación coseno. La posición se podía escribir como la amplitud multiplicada por el coseno de omega t, donde omega es la frecuencia angular que hemos calculado acá. Entonces, la ecuación que me está pidiendo es esta, particularizada para la situación de este problema. Entonces, reemplazamos el valor de la amplitud, que serían los 0,30 metros, acá los centímetros han sido transformados al sistema internacional, y reemplazamos el valor de omega, que es pi segundos a la menos 1. La ecuación se puede escribir de esta forma, indicando las unidades de todas las magnitudes, o podemos no escribir ninguna de las unidades y aclarar entre paréntesis el sistema de unidades utilizado, que en este caso sería el sistema internacional. Para obtener la expresión de la velocidad en función del tiempo, lo que tenemos que hacer es derivar la posición en función del tiempo. Al derivar esta ecuación, lo que obtenemos es menos a por omega por seno de omega t. Entonces acá reemplazamos el valor de la amplitud, 0,30 metros, reemplazamos el valor de omega, que nos había dado pi segundos a la menos 1,
Y en el argumento de la función seno reemplazamos también el valor de omega. No reemplazo un valor del tiempo, porque a mí me están pidiendo la función que me da la velocidad en función del tiempo. Entonces, acá están, en esta fórmula, están indicados todas las unidades de las magnitudes, o acá abajo, como les decía recién, puedo no indicar cada unidad y entre paréntesis aclaro en qué sistema de unidades estoy midiendo. Y después, para encontrar la aceleración, lo que tenemos que hacer es derivar la expresión de velocidad en función del tiempo. Al derivar esta función, lo que obtenemos es que la aceleración es menos a por omega cuadrado por el coseno de omega t. Entonces simplemente tenemos que reemplazar el valor de a, reemplazar el valor de omega cuadrado y en el argumento reemplazar el valor de omega. Y entonces nos queda que la aceleración es menos 0,30 pi cuadrado por el coseno de pi t, medido en unidades del sistema internacional. La gráfica de estas funciones la pueden ver en el video de teoría, que ahí está explicado con detalle. Pasemos al otro problema, que sería el problema número 3. Una cuerda de guitarra vibra con una frecuencia de 440 Hz. Un punto en su centro realiza un movimiento armónico simple de amplitud 3 milímetros. Escriba la ecuación para la posición del centro de la cuerda en función del tiempo. ¿Cuál es el máximo módulo de la velocidad y la aceleración del centro de la cuerda? ¿En qué posición alcanza esos valores máximos? Bien, entonces, el problema nos está hablando de una cuerda de guitarra que está vibrando y el punto que está justo en el punto medio de la cuerda vibra con una amplitud de 3 milímetros. Es decir, que ese elemento de masa de la cuerda sube 3 milímetros y baja 3 milímetros con respecto a la posición que ocupaba cuando la cuerda no vibraba. Acá la amplitud ha sido transformada a metros. Y el otro dato que nos da el problema es la frecuencia. Entonces el problema nos pide la ecuación de la posición del centro de la cuerda en función del tiempo. Es la misma ecuación que hemos usado en el problema anterior. X sería igual a A por coseno de omega t. La amplitud la tenemos, serían los 3 milímetros, pero el valor de omega no. Entonces lo tenemos que calcular. Como en este caso tenemos la frecuencia, calculamos omega como el producto 2pi por la frecuencia. Reemplazamos, nos acordemos que cuando reemplazamos un valor de frecuencia, nos conviene expresar la unidad como 440, 1 sobre segundo. Entonces, reemplazamos los 440 que multiplicados por 2 nos da 880. Entonces, el valor de la frecuencia angular sería 880 pi 1 sobre segundos o segundos a la menos 1. Entonces, una vez que ya hemos calculado omega, simplemente reemplazamos la amplitud y reemplazamos el valor de omega en la ecuación. La amplitud la reemplazamos en metros y el valor de omega en segundos a la menos 1. No escribo en este caso las unidades, pero aclaro que la ecuación está escrita en unidades del sistema internacional. Ese sería el ítem A. En el ítem B, el problema me pide cuál es el máximo módulo de la velocidad y de la aceleración del centro de la cuerda y en qué posición alcanza estos valores. Hagamos de cuenta que este cuadradito representa el elemento de masa del centro de la cuerda que está vibrando entre A y menos A. Esta distancia serían los 3 milímetros. Entonces, durante la oscilación, lo que se observa es que la velocidad varía y también varía la aceleración. La velocidad es cero en los extremos de la oscilación y a medida que el elemento de masa se acerca al centro de la oscilación, la velocidad aumenta y cuando se aleja del centro de la oscilación, la velocidad disminuye. Entonces la velocidad es cero en los extremos y es máxima en el centro. Con la aceleración, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo está en el extremo de la oscilación, ahí la fuerza elástica es máxima, porque cuanto más está deformado el cuerpo elástico, mayor es la fuerza elástica. Y al ser máxima la fuerza, también es máxima la aceleración. Entonces la aceleración es máxima en los extremos de la oscilación y es cero en el centro de la oscilación.
En la teoría habíamos visto que la máxima velocidad que puede alcanzar el cuerpo, que la alcanza en el centro de la oscilación, se podía calcular como A por omega. Como tenemos el valor de la amplitud y a omega lo acabamos de calcular, en este caso hemos reemplazado el valor de pi como 3,14 y hemos obtenido el valor de la velocidad máxima, que es 8,3 metros por segundo. Y el valor de la máxima aceleración era A por omega cuadrado. También reemplazando el valor de omega y sustituyendo pi como 3,14, obtenemos el máximo valor de aceleración que se alcanza en los extremos de la oscilación. Ese sería todo el problema 3. Pasemos ahora al problema número 6. Los animales saltadores más pequeños han desarrollado un procedimiento para darse impulso distinto a la contracción muscular directa. Se trata de un mecanismo que actúa como un resorte y que cuando se suelta dispara al animal hacia arriba. El dispositivo utilizado por estos pequeños animales está constituido por una pieza de resilina, una proteína con propiedades elásticas parecidas a las del caucho. Un escarabajo de resorte de 50 miligramos alcanza una velocidad de despegue de 9 kilómetros por hora. Para ello, comprime sus resortes de resilina aproximadamente 0,8 milímetros. En este caso, el problema nos pide determine la constante elástica de esos resortes de resilina y la máxima energía potencial almacenada por la resilina. Entonces, esta pieza de proteína, lo que hace el escarabajo, ¿no es cierto?, es contraerla, como si se tratara de un resorte. Entonces, al contraer la pieza de resilina, el sistema acumula energía potencial elástica. Y cuando se permite que la pieza de resilina se expanda, esa energía potencial elástica se transforma en energía cinética. Y de esta manera el escarabajo puede despegar con una velocidad muy grande, digamos, y lo hace, digamos, ese tramo de aceleración lo hace en un tiempo muy, muy cortito, que no lo podría hacer si se tratara del impulso recibido por una contracción muscular. Bueno, acá tenemos anotados los datos. La masa está expresada en miligramos. Mucho cuidado con eso porque hay que expresarla en kilogramos, que es la unidad de masa en el sistema internacional. Los milímetros han sido transformados a metros y la velocidad a metros por segundo. Entonces, cuando la pieza de resilina está comprimida, vamos a considerar la situación inicial. Y en ese caso, el sistema está en reposo, por lo tanto, toda la energía mecánica inicial es puramente potencial. Ahí la velocidad es 0, entonces la energía potencial es máxima y la calculamos como un medio K por A cuadrado. A representa la contracción que ha sufrido la pieza de resilina. Ahora, cuando se permite que la pieza de resilina se expanda, la energía potencial se transforma en cinética. Y entonces, cuando la pieza de resilina se expandió completamente, el escarabajo despega. Entonces, toda la energía potencial elástica se transforma en cinética. Como la pieza de resilina ha vuelto a su longitud natural, la compresión vale 0. Por eso, en este caso, la energía potencial elástica vale 0. Entonces, a partir de esta igualdad, nosotros podemos calcular el valor de la constante elástica de esa pieza. El 1/2 lo puedo cancelar, entonces para calcular K, este factor A cuadrado lo pasamos dividiendo. Tenemos la velocidad de despegue y conocemos la amplitud, que sería la distancia que se ha deformado la pieza de resilina. Entonces, reemplazando los valores, obtenemos que la constante elástica de esa pieza es 488 newton por metro. Después, en el ítem B, el problema me pide la máxima energía potencial almacenada por la resilina. La energía potencial elástica la podíamos calcular como un medio de la constante elástica por x al cuadrado, donde x representa la deformación del resorte, en este caso la deformación de la pieza de resilina, y esa deformación era de 0,8 milímetros. Si lo transformamos a metros y lo reemplazamos en la ecuación, podemos calcular el valor de la máxima energía potencial almacenada
por ese resorte de resilina. Eso sería todo el problema 6. Pasemos al siguiente, que es el problema número 7. Un resorte vertical se estira 20 centímetros cuando se cuelga de él un cuerpo de 0,5 kilogramos. Calcule la constante elástica de ese resorte. Bueno, acá tenemos un resorte vertical que todavía no le hemos colgado nada, por lo tanto el resorte tiene su longitud natural L sub 0. Cuando de ese resorte suspendemos un cuerpo de 0,5 kilogramos, lo que observamos es que el resorte se estira y adquiere una longitud L. La deformación del resorte, que sería la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial, esa deformación vale 20 centímetros. Los 20 centímetros ya es la distancia que se deforma el resorte. Bien. ¿Por qué el resorte se deforma exactamente esa distancia? Bueno, nosotros sabemos que cuando colguemos del resorte el resorte va a ejercer sobre el cuerpo una fuerza elástica y esa fuerza elástica está dada por la ley de Hooke. La ley de Hooke nos decía que la fuerza elástica que aplica el resorte es igual a menos la constante elástica por la distancia que se deforma el resorte. Bien, entonces, a medida que el resorte se estira, la fuerza elástica aumenta. ¿Y hasta cuándo va a aumentar? Va a aumentar hasta que el valor de la fuerza elástica iguale exactamente al peso del cuerpo. En ese momento, el resorte deja de estirarse y el sistema queda en equilibrio. Entonces, para calcular el valor de la constante elástica, lo que vamos a hacer es plantear que en la situación de equilibrio, la suma de fuerzas en I sobre el cuerpo es 0. Entonces acá tenemos la fuerza elástica actuando en sentido positivo y el peso en sentido negativo. Entonces plantearíamos fuerza elástica menos P igual a 0. De ahí, eso es equivalente a decir que el módulo de la fuerza elástica debe ser igual al peso del cuerpo. Y el módulo de la fuerza elástica sería la constante elástica por la distancia que se deformó el resorte. Acá no pongo el signo menos porque los signos ya los tuve en cuenta al escribir la sumatoria de fuerzas. Cuando yo digo fuerza elástica menos peso igual a 0, ahí a la fuerza elástica la considero positiva y al peso negativo. Acá hago énfasis en que ya no tengo que poner de nuevo el signo menos, por eso le puse barras de valor absoluto. Bueno, entonces, yo sé que la deformación es 20 centímetros o 0,20 metros y el peso del cuerpo lo podemos calcular a partir de la masa. Entonces pasamos X dividiendo y eso nos permite calcular el valor de la constante elástica de ese resorte. El valor de la constante elástica es una característica del resorte. Los resortes más blandos van a tener constantes elásticas más pequeñas y si el resorte es más rígido, la constante elástica es más grande. Pero es una característica del resorte. En el punto B, el problema me pide encuentre la frecuencia de oscilación del sistema. Bueno, si al cuerpo nosotros le damos un estirón y hacemos que baje un poquito más y desde ahí lo soltamos, supongamos que lo estiramos una distancia adicional de 20 centímetros, entonces el cuerpo va a oscilar entre 20 y menos 20, alrededor de esta posición, que va a ser la posición de equilibrio cuando la oscilación es vertical. Si el resorte oscilara horizontalmente, oscilaría alrededor de esta posición. Pero acá la posición de equilibrio es esta, porque allí, en esta posición, la fuerza resultante sobre el cuerpo es 0. Nosotros sabemos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, entonces la frecuencia F va a ser la frecuencia angular dividido en 2pi. Y para un sistema masa-resorte, la frecuencia angular era raíz de k sobre m. Entonces la frecuencia sería 1 sobre 2pi por raíz de k sobre m. Entonces reemplazamos el valor de pi, reemplazamos la constante elástica que hemos calculado en el punto anterior y reemplazamos también la masa. La masa del cuerpo era 0,5 kilogramos. Eso nos permite calcular la frecuencia de oscilación que va a ser 1,11 Hz. En el otro ítem, que es el C, me dicen, si el cuerpo se reemplaza por otro de 1 kilogramo, ¿cambia la frecuencia de oscilación? Bueno, si nosotros nos fijamos en la ecuación, en esta ecuación de la frecuencia, la constante elástica no va a cambiar porque estamos usando el mismo resorte.
pero sí va a cambiar la masa. Entonces, lógicamente, va a cambiar la frecuencia de oscilación. Cuanto más grande es la masa, el sistema oscila más lentamente. Entonces, la frecuencia es menor. En este caso, obtenemos una frecuencia de 0,79 Hz. Pasemos al siguiente problema, que es el 9. Cuando una familia de 4 personas con una masa total de 200 kilogramos se sube a su automóvil de 1200 kilogramos, los resortes del vehículo se comprimen 3 centímetros. ¿Cuál es la constante del resorte, de los resortes del auto, suponiendo que estos actúan como un solo resorte? Bien, entonces la masa de la familia es 200 kilogramos y el peso de todas esas personas sería 1960 newton. Acá ya he multiplicado la masa por la gravedad. La deformación que sufren los resortes del auto cuando las personas se suben al auto es de 3 centímetros. Y el problema también me da la masa del auto. La masa del auto sin la familia adentro sería 1200 kilogramos. Entonces, ¿cómo lo vamos a razonar a esto? En este caso, los resortes del auto son verticales y los resortes tienen, antes de que la familia se suba, una determinada longitud. Cuando la familia sube, los resortes se comprimen. ¿Hasta cuándo se comprimen? Hasta que la fuerza elástica que actúa sobre ese cuerpo, digamos, que sería la familia, equilibra al peso del cuerpo. Entonces los resortes se deforman hasta que la fuerza elástica toma un valor igual al peso de la familia que ha subido al auto. Entonces, cuando los resortes, digamos, dejan de comprimirse y el sistema alcanza la situación de equilibrio, planteamos que la suma de fuerzas en I es igual a 0. Entonces la fuerza elástica menos el peso sería igual a 0, y entonces el módulo de la fuerza elástica sería K por X. El valor de K es lo que queremos averiguar, el valor de X sería lo que se comprimió el sistema de resortes y el peso sería el peso de las personas que subieron al auto. Este peso pasa sumando, el X pasa dividiendo y eso me permite calcular la constante elástica que sería 6,5 por 10 a la 4 newton por metro. Acá me ha faltado ponerle a esto el superíndice. Esto es 6,5 por 10 a la 4. Bien, ya tenemos entonces la constante elástica. En el punto B me pregunta, ¿cuánto descenderá el automóvil si se carga con 300 kilogramos en vez de 200 kilogramos? Si la carga es mayor, lógicamente los resortes se van a comprimir un poco más. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo razonamiento. Vamos a decir, en el equilibrio la fuerza elástica menos el peso deben ser iguales a 0. Es decir, el resorte se comprime hasta que la fuerza elástica equilibra al nuevo peso. La nueva fuerza elástica va a ser K por la nueva compresión. Y este sería el peso correspondiente a una masa de 300 kilogramos. Entonces, acá directamente hemos reemplazado 300 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos dio 2.940 newton. Como se trata de los mismos resortes, la constante elástica es la misma que hemos calculado acá arriba. Y entonces de acá lo que despejamos es la deformación del resorte. Y en este caso lo que obtenemos es que los resortes se deforman 4,5 centímetros. Después, el ítem C me dice, determine el período y la frecuencia del automóvil transportando 200 kilogramos después de golpear un tope, protuberancia en el camino. Suponga que los amortiguadores están en mal estado, por lo que el auto realmente oscila hacia arriba y hacia abajo. Bueno, justamente los automóviles o los vehículos, las motos, los colectivos, tienen un sistema de amortiguadores que permiten que esa oscilación que se produce se disipe rápidamente cuando el sistema, por ejemplo, choca contra un obstáculo, con un bache, por ejemplo, en el camino. Si los amortiguadores no funcionan bien, entonces el vehículo queda oscilando y oscila varias veces. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es con qué frecuencia oscilarían suponiendo que los amortiguadores no funcionan.
Entonces, para eso vamos a calcular primero la frecuencia angular. La constante elástica la hemos calculado antes y la masa que vamos a considerar es la masa total, la masa del auto más las personas que están adentro del auto, porque es la masa total la que presenta inercia a la oscilación. Es el auto junto con las personas que van a oscilar. Entonces, a partir de acá calculamos omega, y como omega es igual a 2pi por la frecuencia, el 2pi pasa dividiendo y eso nos permite calcular la frecuencia, que es más o menos de 1 Hz, o sea, esto oscila una vez en cada segundo, más o menos. Y el periodo es la inversa de la frecuencia, entonces nos da 0,92 segundos. Bien, con eso terminamos el problema 9, vamos a pasar al siguiente. Pasemos al último problema. Este problema dice, un resorte horizontal de constante elástica igual a 44 Newton por metro se une a un cuerpo de 0,68 kilogramos y se desplaza 0,10 metros a partir de su posición de equilibrio. Se suelta y oscila con movimiento armónico simple. Es decir, acá vemos el cuerpo unido al resorte en la posición de equilibrio. Nosotros apartamos el cuerpo 0,10 metros de esa posición de equilibrio y lo liberamos, permitiendo que el cuerpo oscile entre esa posición A y menos A. Entonces, el problema me pide encontrar el periodo de la oscilación y la amplitud del mismo. Bueno, tenemos la constante elástica del resorte, conocemos la masa del cuerpo, y en realidad la amplitud no hay que calcularla, sino que hay que interpretarla. El punto desde el cual yo suelto al cuerpo corresponde a la amplitud. Entonces, como lo hemos estirado 0,10 metros y desde ahí lo hemos soltado, esos 0,10 metros representan la amplitud de la oscilación. Por otra parte, tenemos que calcular el período. Entonces, para calcular el período, primero calculamos omega. Omega es raíz de K sobre M, tenemos la constante elástica, tenemos la masa, con lo cual calculamos omega, la frecuencia angular. Y como omega es 2pi sobre el período, de ahí podemos despejar el período. Entonces, en este caso obtenemos un período de 0,78 segundos. Después, el punto B me pide la fuerza que ejerce el resorte cuando está a punto de ser soltado. Bueno, cuando el resorte está, cuando el cuerpo está a punto de ser soltado, significa que el cuerpo está separado 0,10 metros de la posición de equilibrio. Y la fuerza elástica, que es la fuerza que ejerce el resorte, la podemos calcular como menos la constante elástica por la deformación del resorte. Entonces, la constante elástica es 44 Newton por metro y la deformación, o sea, cuánto hemos estirado el resorte, son los 0,10 metros. Entonces, eso nos permite calcular el valor de la fuerza elástica cuando el resorte está a punto de ser soltado. El ítem C nos pedía calcular la máxima velocidad y la máxima aceleración, y bueno, es muy sencillo, tenemos las ecuaciones, la máxima velocidad es A por omega, y la máxima aceleración es la amplitud por omega cuadrado. Conocemos la amplitud y a omega ya lo habíamos calculado, así que sin ningún problema podemos calcular la velocidad y la aceleración máxima. Recalquemos y recordemos que la velocidad y la aceleración no son máximas en el mismo lugar. La velocidad es máxima en el centro de la oscilación y la aceleración es máxima en los extremos de la oscilación. Bien, el ítem C, el ítem D, veamos que nos pedía la energía cinética y potencial del cuerpo cuando se ha desplazado hasta la mitad de la amplitud. Bien. Ahora, si nosotros analizamos las fuerzas que actúan durante la oscilación, suponiendo que el sistema masa-resorte oscila sobre una superficie lisa, eso significa que no hay fuerza de roce. Las únicas fuerzas serían la fuerza elástica, el peso y la normal. El peso y la normal no realizan trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. La única fuerza que me queda realizando trabajo es la fuerza elástica. Y la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Por lo tanto, no modifica la energía mecánica del sistema.
el cambio de energía mecánica del sistema va a ser 0, y por lo tanto podemos afirmar que la energía mecánica de este sistema masa-resorte se conserva. Bueno, recordemos que la energía mecánica era la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica en este caso. Entonces el problema me pide, cuando el cuerpo está pasando por la mitad de la amplitud, que yo calcule cuánto vale la energía potencial. Bien, entonces cuando el cuerpo está en la mitad de la amplitud, X es la mitad de la amplitud. En este caso sería la mitad de 0,10, o sea, 0,05 metros, todo elevado al cuadrado. Entonces calculamos la energía potencial, que nos da 0,055 joule. Por otro lado, vamos a necesitar calcular también el valor de la energía mecánica, y esa energía mecánica la podemos calcular como la energía potencial máxima. Entonces sería un medio K por la amplitud elevada al cuadrado. Entonces la energía mecánica nos da 0,22 joule. Y ahora, como la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial, nosotros acá arriba habíamos calculado el valor de la energía potencial en la mitad de la amplitud. La energía mecánica es la misma en cualquier punto. Entonces, teniendo la energía mecánica y teniendo la energía potencial, podemos despejar la energía cinética. Despejamos la energía cinética, que nos da 0,16 joule. Eso sería todo. La semana que viene vamos a completar este práctico, vamos a ver la parte de ondas.